Desastre en la cabina. Aeropuerto de Honolulu, 24 de febrero de 1989. Uno de los casos más impresionantes por haber ignorado durante años un error de diseño conocido fue el del 747 de United Airlines, que hacía el recorrido entre Honolulu y Auckland, Nueva Zelanda. Cuando el vuelo 811 se preparaba para despegar, nadie a bordo pensaba que el avión tuviera un punto débil, aunque sí que se recordaba una tragedia recientemente acontecida. Hacía poco de la tragedia de Lockerbie y había advertido a la tripulación de que estuviera especialmente alerta porque era un vuelo directo desde Los Ángeles a Nueva Zelanda. En la reunión previa al vuelo les pedí que se aseguraran de inspeccionar cualquier equipaje que les pareciera sospechoso porque queríamos extremar las precauciones. El vuelo 811 iba cargado a tope. 337 pasajeros, los compartimentos de carga llenos y el tanque repleto de combustible. Las compuertas se cerraron a tiempo y el avión salió de su puerta de embarque poco antes de las 2 de la mañana, previendo un tiempo de vuelo de 8 horas. Nosotros íbamos a Nueva Zelanda de vacaciones. Era un lugar que nos parecía muy interesante. Nos habían dicho que era muy bonito, así que era como un sueño que se nos hacía realidad. Yo iba sentado en el piso de arriba y no había tenido vacaciones en 5 años. Aproveché todos los puntos de vuelo que tenía con United Airlines y me compré un billete para viajar en primera desde Auckland, Nueva Zelanda, hasta Sydney, Australia. Por fin tenía las vacaciones que tanto había anhelado. Siempre había querido ir a Australia, a tumbarme en algún lugar en la playa y olvidarme de los aviones, de los accidentes y quitarme todo eso de la cabeza durante un tiempo. Al mando del avión, el capitán Dave Cronin. Tenía mucha experiencia. Solo le quedaban 2 meses para retirarse. Llevaba volando 35 años con United. Tenía más de 30.000 horas de vuelo en todo tipo de aparatos, tanto militares como civiles. Mi copiloto, el primer oficial, era Al Slater, al que conocía desde hacía unos 20 años. Con el segundo oficial, Mark Thomas, era la primera vez que volaba, pero nos llevábamos muy bien. Diles que podemos llegar a 10.000 si está disponible. De acuerdo. Los pilotos querían subir a 10.000 metros sobre el Océano Pacífico para evitar las turbulencias del mal tiempo. Nos dimos cuenta de que había una tormenta a unos 160 kilómetros al sur, justo en nuestro rumbo, lo cual resultaba bastante raro a esa hora de la noche, así que dejé encendida la señal de cinturones abrochados. La decisión del capitán Cronin de mantener a los pasajeros con los cinturones abrochados sirvió para salvar muchas vidas. Todavía estábamos ascendiendo con la señal de los cinturones abrochados encendida y nos preparamos para servir las bebidas y acomodar a los pasajeros, ya que iba a ser un viaje largo hasta Nueva Zelanda. Vale, diles que nos vamos a desviar hacia la izquierda. Centro aquí, United 811 pesado. Nos desviamos para evitar el mal tiempo. Hacia la izquierda, por supuesto. A 160 kilómetros de Honolulu, cuando el vuelo 811 llega a los 7.000 metros, hay una enorme diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cabina. De repente se va a producir una gran avería. Los pasajeros sentados encima y detrás de la compuerta de carga oyen un ruido. Era como si algo estuviera rechinando. Yo oí como un golpe seco. ¿Qué demonios es eso? En cuestión de un segundo, todo se volvió un caos total. Hemos perdido el número 3, estamos descendiendo. Parece que hemos perdido el motor número 3 y perdemos altura rápidamente. Volvemos.
Lo siguiente que recuerdo es que estaba agarrada a los peldaños de la escalera y sabía que se había producido una explosión por la descompresión del aire. La compuerta de carga se había desprendido arrancando una sección considerable del avión, haciendo que el aire presurizado del interior saliera con una fuerza explosiva. Enseguida me vino a la cabeza lo de Lockerbie. Pensábamos que había estallado una bomba. Fue un infierno. Todo lo que había en el avión que no estuviera atado o asegurado salió volando. El ruido era ensordecedor. La parte de delante de nosotros había desaparecido. Estábamos a unos 15 centímetros del agujero, así que no teníamos nada delante, ni a nuestro lado. De hecho, teníamos los pies colgando sobre el agujero. Pensé que no íbamos a salir de esta. Realmente creía que no teníamos posibilidades de salvarnos. Al haber perdido el aire presurizado, la falta de oxígeno a 7.000 metros hacía que los pasajeros y la tripulación se estuvieran ahogando. Era una sensación como si te dieran una patada en el estómago. Me quedé sin aire. Recuerdo que intentaba coger aire, pero no podía. Se supone que tenía que utilizar las máscaras de oxígeno que hay encima del asiento, pero el viento las había arrancado del techo y ya no estaban. Recuerdo que pensé, esto es lo que se debe sentir al morir asfixiado. United 811 pesado, estamos haciendo un descenso de emergencia. Los pilotos sabían por los instrumentos que el motor número 3 estaba fallando, pero no conocían el alcance de los daños. Su prioridad era llevar el avión a un nivel donde pudieran respirar con normalidad. Ponte la máscara, Dave. Pero los pilotos tampoco sabían que la explosión había destruido el suministro de oxígeno. No me llega el oxígeno. No nos llega nada de oxígeno, ¿y a ti? A mí tampoco. Con el avión cayendo en picado y sin oír nada de la cabina, la tripulación se temía lo peor. Recuerdo que como la cabina estaba en la cubierta superior, pensé que habría salido despedida también porque no conseguíamos ver nada por encima de nosotros. El avión estaba cayendo en picado con el morro hacia adelante y lo siguiente que pensé fue, Dios mío, nos estamos cayendo, vamos a estrellarnos contra el mar. Con el avión roto, con daños severos en el motor y en el ala derecha, y con la tripulación forzando un descenso de emergencia, los problemas en el vuelo 811 no habían hecho más que empezar. Minutos después de la explosión por descompresión, el vuelo 811 había conseguido bajar rápidamente hasta los 4.500 metros, donde el aire era respirable. United 811, indíquenos su altitud. 4.500. Estamos a unos 4.500 metros. 811, recibido. Creo que hemos debido de perder una puerta o algo. Dile a los auxiliares de vuelo que se preparen para una evacuación. Finalmente, los pilotos consiguieron estabilizarse a una altitud más segura, aunque ahora se enfrentaban a un aluvión de problemas. El más inmediato era la desintegración del motor número 3 más próximo a la explosión. Finalmente, los pilotos consiguieron estabilizarse a una altitud más segura, aunque ahora se enfrentaban a un aluvión de problemas. El más inmediato era la desintegración del motor número 3 más próximo a la explosión. ¿No hay ninguna señal de fuego? No tengo ninguna señal. Bien, hemos perdido el número 3. Vamos a apagarlo. Sí, de acuerdo. Listo para la comprobación del apagado del número 3. Vale, el número 3. Antes de que apagues el número 3, se apagó el generador. Parece bien intentarlo ahora. Bueno, por lo menos ya no hay vibraciones. Bombas principales de propulsión encendidas. Centro, aquí United 811. Necesitamos que preparen los equipos. Por favor, notifiquen a la compañía. Tenemos un problema de 811, control. recibido. Ala de cola, válvulas izquierda y derecha conectadas. Empieza a tirar el combustible. Lo estoy tirando. Una de las azafatas había resultado herida grave por los restos del avión. Cuando Laura Brendlinger acudió en su ayuda, fue cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación.
Mientras la estaba sujetando en mis brazos, miré hacia arriba y fue cuando vi por primera vez un agujero enorme en el lateral del avión. Faltaban asientos e inmediatamente comprendí que habíamos perdido a algunos pasajeros. En la descompresión habían salido despedidas 5 filas de asientos, matando a 9 pasajeros. En la cabina de mando su tripulación había cambiado el rumbo de vuelta a Honolulu, pero quedaban aún 128 kilómetros y todavía los problemas no habían acabado. Tenemos un grave problema de control aquí. Casi voy solo con el timón de cola. ¿Estás vaciando rápidamente? Lo estoy vaciando todo. ¿Tenemos algún problema en el motor número 4? Sí. Los restos de la explosión habían dañado también al motor número 4. Si llegara a fallar completamente, las consecuencias serían muy graves. Si solo hay 2 motores y pesas más de 300 toneladas, entonces tienes un problema porque con ese peso no puedes mantenerte en el aire con nada más que 2 motores. Por fuerza tienes que caer. ¿Puedes mantenerte a 240? Apenas. Estamos perdiendo altura. Lo sé. Centro, aquí United 811 pesado. ¿Tiene nuestra posición? Sí, señor, las tengo en el radar. De acuerdo. Hemos perdido el motor número 3 y el número 4 pierde potencia. Ahora mismo no podemos mantener la altitud. Estamos arrojando el combustible. Recibido, 811. Ahora se encuentran a 96 kilómetros al sur de Honolulu. Recibido. Todavía sigo sin poder hablar con nadie. ¿Quieres que vaya abajo y eche un vistazo? Sí, ve a ver qué está pasando ahí abajo. Creo que hemos perdido un compresor. Nada. No consigo mantener la altura. Vamos a tener que utilizar la potencia de despegue. Lo que necesite, capitán. Aunque el motor número 4 estaba fallando, los pilotos lo utilizaron junto a los restantes motores a toda potencia, algo que no pueden hacer durante más de 2 minutos. Pero la tierra más cercana se encontraba a 15 minutos. Miré por la ventana de la derecha y vi llamas. Unas llamas enormes. Y sé lo que significa que salgan llamas de un motor. Nada bueno. Los pilotos aún no sabían que el motor número 4 estaba ardiendo. Vamos a 250 nudos ahora. Eso está bien. 7000. Ahora está retumbando más. Vigila la dirección. Tenemos que ir directos a Honolulu. Voy a acercarme un momento abajo a ver qué demonios está pasando. Sí, ve abajo a ver lo que ocurre. Cuando vi al ingeniero de vuelo bajando por la escalera sentí un gran alivio. Pensé, Dios mío, están vivos. Verle fue un enorme desahogo, pero cuando vio el agujero se quedó más pálido que un fantasma. Entonces le grité, por Dios, bájanos a tierra, por favor. Tenemos un incendio ahí fuera. Ya, hay fuego en el número 4. Sigue el procedimiento. Apaga el motor. No vamos a poder mantener esta altitud con 2 motores. Tenemos un fuego en el lado derecho. Ahora volamos con 2 motores. Hemos perdido todo el lateral. Desde la parte derecha de atrás hasta... Está todo al descubierto. Solo se ve el aire. ¿Cómo dices? Parece una bomba. ¿El fuselaje? Sí, el fuselaje. Está al descubierto. Bien, parece que ha estallado una bomba en el lado derecho. Hemos perdido todo el lateral derecho. Sí, desde la parte derecha de atrás. Alguien... Posiblemente hayamos perdido a alguien, no lo sé. Sabía que habíamos perdido a algunas personas. No sabía cuántas. De hecho, hasta el día siguiente no supe cuántas habíamos perdido. Pero ser el capitán de un avión y perder a alguno de tus pasajeros es algo terrible. Lee Campbell, que volvía a casa desde Nueva Zelanda, estaba sentado en la fila 8, justo delante de la compuerta de carga. Me desperté sobresaltada porque había visto a Ali sonriendo al lado de la cama, con una chaqueta gris en el brazo. Por supuesto, cuando me desperté ya no estaba ahí.
Pero a la mañana siguiente, cuando nos despertamos, le dije a Kevin que había tenido un sueño muy extraño durante la noche y que había sido muy real. Era como si Lee estuviera ahí. Entonces, cuando encendimos la radio, lo primero que dijeron en las noticias fue que había habido un problema con el avión de United. Entonces supe que era el avión de Lee y se me quedó la sangre helada. Desde ese mismo momento supe que había muerto. ¿Centro me recibe? Parece que ha estallado una bomba o algo así. Se ha desprendido una gran parte del fuselaje en la parte derecha del avión. Yo no iría más rápido de lo debido por ese agujero. Es decir, yo no iría a más de 250 nudos. Ese agujero es muy grande. ¿A qué velocidad mínima podemos ir? Yo no iría a menos de 240. Sí. No sé si vamos a conseguirlo. No pensábamos que fuéramos a llegar. Así que nos preparamos para hacer un amenizaje de emergencia. Creíamos que iba a ser inevitable. En la cabina, la tripulación se preparaba para lo peor. Me levanté del asiento plegable y utilicé lo que me habían enseñado para dar instrucciones a la tripulación. Teníamos que prepararnos para un amerizaje. Pensé que tendríamos que amerizar. Nos pusimos a coger corriendo los chalecos salvavidas. Y recuerdo que pensé, no sé si esto servirá de algo, porque cuando choquemos con el agua me imagino que el avión se hará pedazos. Sabía que si chocábamos contra el agua sería más o menos lo mismo que chocar contra el suelo y que habría pocos, si es que algún superviviente. Así que me puse a pensar en las cosas que más me importaban y en ese momento de mi vida era mi hijo. Pensando ya en que iban a morir, un pasajero hizo estas fotografías con la esperanza de que las encontraran entre los restos y proporcionaran pistas sobre la razón del accidente. Durante los siguientes 15 minutos, el avión fue perdiendo altura hasta que a 1200 metros se les apareció el primer rayo de esperanza. Pasado no sé cuánto tiempo, recuerdo que uno de los pasajeros comenzó a señalar a una de las ventanas del lado derecho y todos, cada uno desde su sitio, empezamos a mirar hacia esa ventanita y conseguimos vislumbrar un punto de luz, luego otro y otro y un poco después ya podíamos divisar la costa. Bien, ya se ven algunas luces. De acuerdo. Vale, estamos en 4. A 34 kilómetros. Vamos bien. Pero el peligro aún no había pasado. En el aeropuerto de Honolulu se declaró estado de emergencia. Todos los demás aviones fueron desviados y los servicios de rescate se prepararon para el aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros completamente cargado. ¿Puedes darme alguna velocidad? Sí. 150 va a ser la del motor 2. Y 160. United 811, necesito saber el número de personas a bordo. Sí, personas a bordo. 160 es el mínimo. Y United 811 en espera. No sé cuántas personas hay a bordo, 200 y... No tengo los papeles aquí delante. Ahora estamos demasiado ocupados, hay 200 y pico. De acuerdo. A 6 minutos del aeropuerto, los pilotos tenían que ralentizar el pesado avión para el aterrizaje, pero no se sabía el efecto que esto tendría. 160 es el mínimo. Y United 811 en espera. No sé cuántas personas hay a bordo, 200 y... No tengo los papeles aquí delante. Ahora estamos demasiado ocupados, hay 200 y pico. De acuerdo. A 6 minutos del aeropuerto, los pilotos tenían que ralentizar el pesado avión para el aterrizaje, pero no se sabía el efecto que esto tendría. Lo que iba a ocurrir es que cuando empezara a sacar los alerones y el tren de aterrizaje, no sabía si terminaríamos en el aeropuerto, en el agua o en el centro de Honolulu. Vamos a intentar a 10. Los motores interiores están llegando a 10. ¿Qué tal van los controles? De momento bien. Pero los alerones estaban dañados y no podían extenderse del todo, lo que significaba que el vuelo 811 tendría que aterrizar a una gran velocidad, con el peligro que esto suponía. United 811 pesado, ¿tiene el aeropuerto a la vista? Está aquí a la derecha, capitán. De acuerdo.
Sí, tenemos el aeropuerto. United 811 pesado. 811 lo tiene despejado para aterrizar. 8 izquierda. Nos mantenemos a la espera en 05012. Despejado para aterrizar, 8 izquierda. United 811 pesado. Cuando el frágil 747 se disponía a aterrizar, los pilotos sabían que solo tendrían una oportunidad. Pero aunque consiguieran llegar hasta la pista, lo que más les seguía preocupando era si un avión tan pesado y dañado aguantaría la tensión del impacto o acabaría desintegrándose. Severamente dañado, con una estructura inestable y perdiendo altitud con solo 2 motores, el vuelo 811 inició su descenso final hasta el aeropuerto de Honolulu. Modo en 2 motores. ¿Modo en 2 motores? Seguíamos sin saber a qué distancia estábamos del suelo y si íbamos a llegar a Honolulu o no, pero como nos encontrábamos cerca de la tierra, nos parecía que era el momento de decir a los pasajeros que se pusieran en posición de emergencia reclinados sobre las piernas, y eso fue lo que hicimos, empezar a gritar a todo el mundo que reclinaran el cuerpo sobre las piernas. Sentía lo mismo con cada una de las moléculas de mi cuerpo. Que pusieran ese maldito avión sobre la tierra. ¿Cómo están los hidráulicos? Los hidráulicos están bien. ¿Tenemos frenos? Hidráulicos normales. Tenemos frenos, pero solo vamos a tener retroceso en el 1 y 2. Entonces pensé que teníamos alguna posibilidad de intentar aterrizar. Pero lo que me vino a la mente en ese momento fue, ¿y ahora qué? Cuando toquemos tierra, ¿explotaremos? ¿Nos caeremos por ese agujero enorme? A pesar de arrojar todo el combustible, el avión seguía teniendo demasiado peso. Sin poder usar los alerones al completo para mantenerlo en el aire, tendría que aproximarse a mayor velocidad. Billy bajando. El peligro ahora era que se partiera el tren de aterrizaje y el avión se hiciera pedazos. 1,5 puntos alto. 190. 185. Un poco lento, Dale. Vamos por debajo de lo que queremos. Empezamos a descender planeando. Bien. Vamos a probar con el tren. Nadie sabía si la explosión habría dañado el tren de aterrizaje. Recuerdo que Laura me dijo que no había oído que se desplegara el tren de aterrizaje. Había mucho ruido, seguía habiendo mucho ruido y yo tampoco oí el tren de aterrizaje. Así que pensábamos que quizá no habían podido desplegarlo. Ya tenemos el tren desplegado y despejado para aterrizar. Que sepamos todo está preparado. ¿200? 195. Medio punto alto. Vamos bien. 192. 195. Me estoy quitando del control. 100 pies. 50 pies. Centrad la posición horizontal. 30. 10. 0. Estamos en tierra. El tren de aterrizaje está aguantando. Aterrizamos, parecía que íbamos muy rápido y esa era mi siguiente preocupación, que no consiguiéramos parar al final de la pista, que siguiéramos hacia adelante. Y de repente notamos que íbamos cada vez más despacio. Entonces ya pensé, Dios mío, hemos aterrizado, estamos en tierra. Y la gente empezó a aplaudir.
Probablemente fuera el mejor aterrizaje que había hecho en mi vida. Finalmente paramos en la pista y desplegamos los 10 toboganes y los auxiliares de vuelo evacuaron a todos los pasajeros. Es increíble lo rápido que pasó todo. Creo que en menos de 45 segundos salieron del avión 330 personas. Estábamos a unos 6 metros del suelo, pero yo me habría tirado sin tobogán de las ganas que tenía de salir de allí. Una vez desconectados todos los interruptores, pasé por todo el avión para asegurarme de que no quedara nadie más. Entonces salí por la puerta de la izquierda, bajé por el tobogán, rodeé la parte delantera y vi el enorme agujero que había en el lateral. No me lo podía creer. Conseguimos salvarnos de puro milagro, pero fue una experiencia terrible. No me gustaría pasar por ella. Fue todo una locura. Y pasamos mucho miedo. Pensé que ese era el final y que íbamos a morir. Eso fue lo primero que pensé, que era el final. Pero para las familias de las 9 personas que murieron, la pesadilla solo acababa de empezar. El hijo de Kevin y Susan Campbell, Lee, volvía a su casa. Hacia las 3 de la tarde, creo que dijeron que no había ninguna víctima neozelandesa. Pero nosotros sabíamos que Lee había sido una de ellas. Un cuarto de hora después, recibimos una llamada de Chicago, diciéndonos que lamentaban informarnos de que nuestro hijo había desaparecido y que se le daba por muerto. Y creo que fue a la hora después cuando un policía llamó a la puerta y en cuanto nos vio la cara nos dijo: veo que ya han recibido la noticia. Pasamos un día horrible. Horrible. Y la verdad es que no mejoró gran cosa durante mucho tiempo. Aunque no habían encontrado el cuerpo de Lee, los Campbell volaron hasta Honolulu para ver el avión siniestrado. Lo primero que sientes es que quieres estar lo más cerca posible del lugar en que murió tu familiar. Y ese lugar era el avión. Así que quisimos ir inmediatamente a verlo. Los daños que sufrió eran terroríficos. Fue un desastre. El agujero que había en el lateral del avión era mucho más grande de lo que pensamos que podía ser, a pesar de que ya habíamos visto las imágenes por televisión. Fue muy triste llegar allí y ver dónde estaba el asiento de Lee. Las patas del asiento seguían allí. Había un buen trozo de fuselaje a su lado y también una ventanilla. Fue muy triste llegar allí y ver dónde estaba el asiento de Lee. Las patas del asiento seguían allí. Había un buen trozo de fuselaje a su lado y también una ventanilla. Pero el deseo de los Campbell de encontrar la causa de la muerte de Lee inevitablemente les llevó a enfrentarse cara a cara con detalles espantosos. Nos llevaron a la oficina del médico forense porque habían encontrado restos y esas cosas. No nos enseñaron los restos en sí, pero sí que nos enseñaron otras partes que habían encontrado dentro de los motores. Nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido Lee el que se hubiera introducido en el motor, porque sería una muerte inmediata, porque de otra manera serían 4 minutos de caída hasta impactar con el océano. Sabemos que podían estar vivos mientras caían, y cuando piensas en ello, es simplemente horrible. Cuando los Campbell supieron que nunca llegarían a encontrar el cuerpo de su hijo, la necesidad de encontrar la causa del accidente que lo mató se hizo aún mayor. La muerte de Lee no puede haber sido inútil. Sabes que tienes que averiguar por qué murió y tienes que asegurarte de que nunca vuelva a ocurrir.
Los Campbell se embarcaron en una investigación personal sin descanso que duraría cerca de 2 años. Pero la pérdida de su hijo significaba que no se pararían ante nada hasta descubrir la verdad. Los motores número 3 y 4. 2 meses después del accidente en el vuelo 811, cuando la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte realizó las audiencias preliminares, los Campbell se aseguraron de estar allí, pero pronto se llevarían una decepción. Pasaron meses y la comisión no terminaba de completar sus informes, de modo que los Campbell tomaron cartas en el asunto. Estaba claro que no podíamos dejar el esclarecimiento de los hechos en manos de la comisión. Así que decidimos continuar por nuestra cuenta y cuando se terminaron las audiencias nos dijeron que podíamos coger lo que quisiéramos de la mesa de prensa. Así que Susan se acercó a la mesa y dijo, veo que vamos a tener un buen material, y agarró una caja y la llenó con todos los documentos que pudimos encontrar. Kevin es la persona más honesta que hay, pero ahí estábamos cogiendo cosas que no nos habían dicho específicamente que pudiéramos coger. Y salimos por la puerta justo antes de que llegaran los de la comisión con un carrito para recoger todos los documentos. Nos metimos en un taxi y nos marchamos con todos los papeles. Pronto nos dimos cuenta de que disponíamos de documentación muy importante y un montón de cosas que no se habían hecho públicas. En ese momento fue cuando pudimos empezar la investigación en serio. Los documentos no publicados revelaban un inquietante catálogo de problemas con la compuerta delantera de carga que se remontaba a su diseño original. En lugar de una puerta de seguridad que quedaba acoplada a la estructura cuando se presurizaba el avión, Boeing optó por una compuerta de apertura hacia el exterior. Esto permitía disponer de más espacio de carga, pero no resultaba tan segura como el otro diseño. Por ello, Boeing construyó lo que ellos creían que era un mecanismo de bloqueo infalible. Lo que hacen es poner un montón de mecanismos para asegurarse de que la puerta esté bien sujeta y no se abra. Y de hecho, están integrados de tal forma que es muy probable que la puerta llegue a abrirse. Entonces, ¿qué fue lo que falló en el vuelo 811? Los Campbell enseguida descubrieron que el problema se encontraba en el diseño del mecanismo de bloqueo. Para bloquear la compuerta de carga en el 747, unos motores eléctricos giran los pestillos en forma de C alrededor de las barras de la puerta. Luego, una palanca mueve los brazos en forma de L, conocidos como sectores de bloqueo, sobre los pestillos en forma de C para evitar que se abran. Pero ya en 1975 se encontraron problemas en estos sectores de bloqueo. Kevin Campbell, un experimentado ingeniero, fabricó un modelo para mostrar la debilidad del diseño de Boeing. En un principio los sectores de bloqueo estaban hechos de aluminio y en 1975 Boeing se dio cuenta de que no tenían suficiente resistencia y doblaron su grosor usando el doble de aluminio. Pero seguían sin tener suficiente resistencia y muchas aerolíneas ni siquiera se molestaron en doblar su grosor. La debilidad del aluminio aumentaba drásticamente el riesgo de que la puerta se abriera de forma accidental. Con estos sectores de bloqueo de aluminio, si los pestillos en forma de C intentaran abrirse de forma electrónica, empujarían los sectores de bloqueo y conseguirían abrirse. Durante 20 años antes de la catástrofe del 811, los 747 habían estado volando con esta importante debilidad. Los Campbell se preguntaban qué más cosas quedarían por descubrirse, de modo que redoblaron sus esfuerzos para descubrir toda la verdad sobre el accidente que había matado a su hijo. Compramos un coche en los Estados Unidos y nos fuimos a visitar a toda la gente que pudimos que había estado implicada en el accidente. Empezamos en Seattle, luego Chicago, después Washington D.C., Kentucky, Miami y de vuelta otra vez hasta San Diego y Seattle. Todo esto en un viaje. Los Campbell pronto averiguaron que un incidente terriblemente similar al del vuelo 811 había proporcionado serios avisos de peligro en las compuertas de carga.
En 1987, 2 años antes del vuelo 811, un 747 de la Pan Am estaba saliendo de Heathrow cuando le falló la presurización a 6.000 metros. Los pilotos tuvieron que darse la vuelta. Cuando volvieron a Heathrow, se encontraron con que la compuerta estaba abierta unos 4 centímetros por la parte de abajo y que todos los bloqueos estaban abiertos. Cuando llegó a la nave de mantenimiento, se encontraron con que todos los sectores de bloqueo estaban rotos o doblados. ¿Por qué los pestillos en C habían girado y doblado los sectores de bloqueo? Boeing alegó que el personal de tierra habría manipulado de forma errónea el mecanismo. Pero la investigación de los Campbell descubrió otra pista clave del por qué se habían girado los pestillos en C. Otro informe ponía de relieve problemas en el sistema eléctrico de las puertas. Tenía un fallo en el interruptor principal de bloqueo S2, encargado de desconectar la alimentación a la compuerta una vez cerrado el pestillo exterior. Este fue un descubrimiento alarmante. Cuando se cerraba el pestillo exterior, se suponía que el interruptor principal de bloqueo, S2, había desconectado la alimentación a la compuerta y que los motores del pestillo en forma de C ya no podían girar. Pero ¿es posible que fallara permitiendo que los motores abrieran la puerta? Para averiguarlo, Boeing pidió a las líneas aéreas que hicieran una prueba sencilla, que cerraran el pestillo exterior y luego pulsaran el interruptor para abrir la puerta y vieran lo que ocurría. Cuando pulsaron el interruptor, las compuertas funcionaron. Boeing pensaba que esto no iba a ocurrir, pero ocurrió. A pesar de estar cerrado el pestillo exterior, la compuerta tenía corriente y los pestillos empezaron a forzar los sectores de bloqueo hasta deshacerse de ellos. Unos días después, las líneas aéreas empezaron a llamar diciendo que estaban provocando daños en sus aviones. Así que Boeing paralizó las pruebas. Pero en esos aviones, el interruptor S2 había fallado y eso no se hizo público. Todos esos aviones corrían el riesgo de tener el mismo problema que el 811. En cuanto se produjera un cortocircuito, se abrirían las puertas. Los Campbell ya estaban convencidos de que el accidente a bordo del vuelo 811 empezó por un fallo en el interruptor S2. Los motores de los pestillos en forma de C seguían recibiendo corriente y solo hizo falta que se produjera un cortocircuito en un cableado que tenía 20 años y que en otro avión se encontraron deshilachados para que se pusieran en marcha los motores. Los sectores de bloqueo de aluminio eran demasiado endebles para detener el giro de los pestillos, con lo que la compuerta de carga terminó por abrirse. La Comisión Nacional de Seguridad para el Transporte determina que, tras un año de investigación, la Comisión de Seguridad tenía una versión diferente de los hechos. Los Campbell se llevaron una gran sorpresa. Abril de 1990. Tras esperar un año al informe oficial sobre las causas del accidente del vuelo 811, Kevin y Susan Campbell esperaban que coincidiera con sus descubrimientos. Abril de 1990. Tras esperar un año al informe oficial sobre las causas del accidente del vuelo 811, Kevin y Susan Campbell esperaban que coincidiera con sus descubrimientos. Suponía que en el informe se revelaría la existencia de este otro fallo crítico, pero nos dejaron pasmados cuando salieron a decir que la compuerta no se había manipulado correctamente. La deficiente explicación de la comisión y el hecho de que no mencionaran los problemas eléctricos no dejó conformes a los Campbell. Volvieron a investigar el accidente del vuelo 811 y pronto encontraron pruebas inquietantes sobre cómo se podía y se debía haber evitado. Tras el incidente de la Pan Am en 1987, resultó que Boeing había enviado instrucciones a las líneas aéreas sobre cómo corregir la debilidad de los sectores de bloqueo de aluminio. Estas valiosas instrucciones que se enviaron eran para reemplazar los sectores de aluminio por sectores de acero que no se podían doblar. Y de forma provisional se requirió que se realizaran inspecciones hasta que se produjera lo que llamaban la solución definitiva, que era la instalación de esos sectores de acero. La reparación era barata y sencilla, pero llevarlo a cabo no tanto. El coste en sí de la modificación, cambiar estos sectores de bloqueo por unos de acero, era de unos 2.000 euros por avión, pero se necesitaban 10 horas para hacerlo, y ahí es donde estaba el verdadero coste. Dejar el avión fuera de servicio durante 10 horas, eso le suponía millones de euros.
Los Campbell descubrieron que en 1988 el gobierno federal, cuya misión es imponer a las líneas aéreas que cumplan con las mejoras, les había dado 18 meses para hacerlo. En menos de un año, Lee Campbell y otros 8 habían muerto en un accidente que pudo haberse evitado. ¿Por qué no se obligó a las líneas aéreas a arreglar antes el problema? Si se obliga a estos aviones, grandes aviones comerciales, a permanecer en tierra, les provoca un desastre económico. Por ello presionan a la agencia reguladora en los Estados Unidos, la FAA, para que les permita realizar las reparaciones a lo largo del tiempo, esperando a que los aviones pasen su mantenimiento regular. De esa forma no se les retira del servicio. Pero cuando hacen eso, cuando les permiten a las aerolíneas y a los fabricantes que hagan las reparaciones a medio plazo, en esencia lo que hace la FAA es poner en riesgo las vidas de los pasajeros y de la tripulación que viajan en esos aviones cuando todavía no están reparados. Después de las muertes en el vuelo 811, la FAA adelantó inmediatamente la fecha límite para arreglar la compuerta de carga desde 18 meses a solo 30 días. La presión de la campaña de los Campbell por fin empezó a tener su recompensa. La prueba vital que podía darles la razón, la compuerta de carga, seguía a más de 3.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Pero tras unos artículos aparecidos en la prensa estadounidense, la comisión encargó a la Marina de los Estados Unidos que fuera a buscarla. A 160 kilómetros al sur de Honolulu, un sumergible de profundidad empezó a rastrear el lecho marino. Fuimos a Honolulu y esperamos allí mientras trabajaban en ello. Finalmente consiguieron recuperar la compuerta a pesar de que la cosa más profunda que habían recogido hasta ese momento estaba a poco más de 400 metros. En menos de una hora nos llamaron avisándonos de que la habían recogido. Antes de que los Campbell pudieran ver la compuerta, se la habían llevado rápidamente a la planta de Boeing en Seattle. Los Campbell emprendieron su búsqueda. Fuimos a Boeing, pero no nos la enseñaron. Pensaban que habrían llevado las partes importantes a la comisión. De modo que nos metimos en el coche y nos dirigimos a Washington, D.C. Llegamos a la oficina de Ron Sleep. Ron miró el reloj y nos dijo, puedo daros 5 minutos. Así que 3 horas después conseguimos tener en nuestras manos las piezas que habían recuperado y reconocieron que estábamos en lo cierto, que se había producido un fallo eléctrico. Existió un fallo accidental del interruptor o de los cables que provocaron la apertura no intencionada de la compuerta. Siento una gran satisfacción por el apoyo que he recibido de personas que sabían que tenía razón y porque se les haya reconocido. Los Campbell se gastaron miles de euros de su propio dinero en su campaña. Nunca estuvieron interesados en recibir una compensación económica por la muerte de Lee, pero persuadieron a United y a Boeing para que financiaran una beca universitaria que llevara su nombre. No habría podido seguir viviendo tranquila de no haber seguido investigando por nuestra cuenta. Era algo que los dos sentíamos que debíamos hacer. Ni siquiera lo discutimos, simplemente sabíamos que era lo que teníamos que hacer. Sí. Pero a pesar de largas campañas públicas como la de los Campbell, algunos críticos temen que la industria de las aerolíneas no hayan aprendido la lección del vuelo 811. Las agencias reguladoras tienen un doble cometido. Uno de ellos es fomentar el transporte aéreo y otro la seguridad aérea. Y cuando te encuentras en una posición de elegir entre la economía y la seguridad, suelen equivocarse en favor de la economía en lugar de la seguridad. Y siguen ocurriendo graves accidentes por defectos conocidos. En la década de los 90, problemas existentes en los sistemas de descongelación del avión fueron causa de accidentes. Al menos 3 aviones tuvieron incendios de consecuencias fatales por el uso de material aislante e inflamable. En 1998, un 747 cargado a tope explotó sobre el Atlántico cuando una avería conocida en el viejo cableado provocó un incendio en los tanques de combustible. Por tanto, los expertos se muestran escépticos con la industria de la aviación por su pasado desequilibrio entre beneficios y prevención.
Y lo que la industria dice es que reemplazar todos estos cables obligaría a dejar en tierra esos aviones y el coste sería astronómico. Calculan y dicen, un avión cada 10 años o cada 5 años, 2 o 300 personas. Es el precio de hacer negocios. El precio de hacer negocios. Ese es un gran análisis económico, a menos que tu madre o tu hijo sean los que se encuentren a bordo de esos aviones y sean los que paguen el precio de esos negocios. Para algunos de los supervivientes del vuelo 811, el precio ha sido muy alto. Cada miembro de la tripulación reaccionó de forma diferente, pero sé que hay 2 de ellos que todavía no han vuelto a poner un pie en un avión. Yo lo pasé muy mal. Me diagnosticaron un trastorno de tensión nerviosa postraumático. No podía razonar, no podía pensar. Me resultaba muy difícil tomar la más mínima decisión. Me encontraba totalmente perdida. Lo he pasado muy mal.